Edgar Franco nació en Portlandville, un remoto pueblo de Dorset, Inglaterra, hijo de un curtidor y una profesora, siendo el menor de 7 hermanos. Estudió becado matemáticas y química en Oxford. Se alistó en la Real Fuerza Aérea. A los 25 años viajó a los Estados Unidos y consiguió trabajo en IBM como programador matemático, usando un prototipo de computador que ocupaba 2 pisos completos de un edificio de oficinas en Manhattan. En 1953 emigró a Ottawa, Canadá, frustrado por la política McCarthy de persecución a los comunistas. Unos años más tarde volvió a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía. En 1965 terminó un doctorado en computación de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Una evaluación negativa de su supervisor en Nueva York significó un traslado a los laboratorios de IBM en San José en 1967. Sería aquí que Cott conocería el mundo de las bases de datos, al que se dedicaría en los años siguientes. En 1981 obtuvo el premio Turing de la ACM, el más importante en computación. La vida de Cott cambió en 1983, cuando sufrió una seria caída. Luego de recuperarse, se jubiló de IBM y abandonó su diversión favorita. Sin embargo, siguió trabajando hasta 1999 en la consultora que formó con Chris Date y Sharon Wayne, 2 ex colaboradores de IBM. Sharon, después de 12 años de cortejo, pasaría a ser su segunda esposa en 1990. En 1996 obtuvo el premio de la IEEE a pioneros de la computación. Los últimos años, Cott vivió en Williams Island, Florida. Cott tuvo 4 hijos y tenía 6 nietos. En 1985 postuló una lista de 13 reglas que debía cumplir un producto de base de datos para ser llamado relacional. A continuación se muestran el título de las 13 reglas de Cott. Regla 0. El sistema debe ser relacional, base de datos y administrador de sistema. Ese sistema debe utilizar sus facilidades relacionales exclusivamente para manejar la base de datos. Regla 1. La regla de la información. Toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente por valores y posiciones de las columnas dentro de filas de tablas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico exactamente de una manera con valores en tablas. Regla 2. La regla del acceso garantizado. Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Esta regla es esencialmente una nueva exposición de requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable. Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Debe tener una representación de la información que falta y de la información inaplicable que es sistemática, distinto de todos los valores regulares. Regla 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El sistema debe soportar un catálogo en línea. El catálogo relacional debe ser accesible a los usuarios autorizados. Regla 5. La regla comprensiva del sublenguaje de los datos. El sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional que tenga una sintaxis lineal. Regla 6. Regla de actualización. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema. Regla 7. Alto nivel de inserción, actualización y borrado, permitiendo al sistema realizar manipulación de los datos de alto nivel. Regla 8. Independencia física de los datos. Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico cuando se realizan cambios en las representaciones de almacenamiento.
Regla 9. Independencia lógica de los datos. Los cambios del nivel lógico, tablas, columnas y filas, no deben requerir un cambio a una solicitud basada. Regla 10. Independencia de la integridad. Las limitaciones de la integridad se dejan especificar por separado de los programas de la aplicación y se almacenan en la base de datos. Regla 11. Independencia de la distribución. La distribución de las porciones de la base de datos a las varias localizaciones debe ser invisible a los usuarios. Por ejemplo, cuando una versión distribuida del SGBD se introdujo por primera vez y cuando se distribuyen los datos existentes se redistribuyen en todo el sistema. Regla 12. La regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, aparte de una interfaz relacional, esta interfaz de bajo nivel no se puede utilizar para subvertir el sistema.